Bueno, Santiago, yo creo que esta es una buena oportunidad de que conversemos de una manera, como se conversa, tranquilamente, sobre un tema que uno, a la gente en general, le interesa y yo diría que le preocupa mucho, y dos, que entiende muy poquito del tema. Entonces ahí se genera, primero para ustedes una complicación grande porque hay una gran presión y una gran desconocimiento, no digamos ignorancia, desconocimiento. Y eso ha llevado a que se formen aquí un poco de ideas más o menos del tipo, ojo con los fondos privados de pensión, porque eso le queda con la plata a uno, eso es un negocio de Sarmiento, de Sura y poco más, ¿cierto? Y frente a eso dicen, en cambio está el Estado que nos responde por todo con colpensiones, ¿cierto? Y yo creo que esa realidad sería interesante aclararla y que el colombiano que nos va a escuchar conversando quede con unas ideas más claras de ventajas y desventajas de uno y otro y cuál es realmente el sentido que tiene toda la política de pensiones, ¿sí? Y cómo se expresa en uno y otro frente. Para vos, ¿cuál es el problema más grande que tienen los fondos de pensiones para que la gente pueda entenderlos y bajar una serie de ideas que en buena medida son preconcebidas o en otras pueden tener un fundamento, ¿cierto? ¿Vos cómo lo ves? Sí, primero de todo, Juan Manuel, muchas gracias por esta oportunidad a ti y a los quienes están viendo esta entrevista. Mira, yo creo que esto es un poco el resultado, primero, de la ignorancia. Hay mucha ignorancia en un tema complicado. Es complicado. Y también mala fe. Mala fe porque hay un grupo muy politizado, ideologizado, que vuelve todo dicotómico, público versus privado, blanco versus negro, bueno versus malo. Honrado versus corrupto. Exactamente. Y la verdad es esta, Juan Manuel, al 95% de los 22 millones de afiliados al sistema, o sea, a los fondos y a Colpensiones, al 95% le conviene más los fondos de pensiones. Y ahí va a tener que explicar porque la gente tiene otra idea, ¿no? ¿Cómo te parece? Al Ahí sí. 95%, ¿no? Si quieres te lo explico. ¿Ah? Tratemos de verlo de manera Bueno, básica, ¿cierto? Para que no los pierdan ahora el en la 80%, disquisición. el 80% de los afiliados a todo el sistema no se va a jubilar. Ni aquí ni allá. 80%. No, no cumple condiciones, no tiene No, medios. no cumple condiciones, no cumple las 1.300 semanas en Colpensiones que hay que cotizar y no cumple las 1.150 semanas, 3 años menos de los fondos de pensiones. O sea que uno pensiona más rápido a través de un fondo privado que a través de pensiones. Ya primer punto. Primer punto, 3 años menos. Eso es Al un año. 80% le conviene, por esa razón, los fondos de pensiones. Por esa y por las devoluciones. Porque en Colpensiones le devuelven en promedio 5 millones y en los fondos de pensiones 35 millones. Eso no se explica, no se Es conoce decir, si yo me voy a retirar de Colpensiones, máximo puedo que me devuelvan 5 millones. en promedio. Aunque yo haya aportado lo que haya aportado. Los que no alcanzan las 1.300 Sí, semanas, sí, los que quedaron. los que quedaron por debajo, ¿no? Entonces, al 80% de todos los afiliados les conviene más los fondos de pensiones. Y fíjese esto, en los últimos 5 años no se han jubilado en Colpensiones 543.000 personas, más de medio millón, Porque no reúnen porque no condiciones. llegaron a las 1.300 semanas y a ellos les devolvieron en promedio solo 5 millones. En el mismo periodo, en los fondos de pensiones, no se jubilaron 116.000 personas y en promedio les devolvieron 35 millones. 7 veces más en 7 promedio. veces más. Eso es una Para el, diferencia. para el 80%. Me jubilo más rápido y si no cumplo, me devuelven más de lo que ahorré, de lo que aporté. Exactamente.
Luego viene otro 10% que sí se jubila con un salario mínimo, aquí y allá. Pero en los fondos de pensiones se jubila con 3 años menos. Sí. Entonces a ellos les conviene los fondos porque son 3 años menos. Entonces ya estamos en el 90%. Luego viene otro 5% que tiene el capital para jubilarse en los fondos de pensiones, pero no tiene las 1.300 semanas que se exigen en Colpensiones. A eso les conviene también los fondos de pensiones. Porque son menos semanas de Porque cotización. son menos semanas. Estamos hablando del 95% de los 22 millones de afiliados que les convienen más los fondos de pensiones. Y hay un 5% que son las personas de ingresos más altos, que cotizan más de 1.300 semanas, a eso sí les conviene Colpensiones. O sea, 5%. Colpensiones, al revés de lo que piensen, mejor para los de altos ingresos y no para los de bajos ingresos. Exactamente. Es perverso, digamos, el reparto que ahí se hace, acaba beneficiando al que no necesitaría el beneficio. Exactamente. Y las personas de ingresos altos son las que llaman a las emisoras. Son las que se hacen sentir. Las que se hacen Las que sentir, tienen voz. Las que tienen voz, ¿no? La mayoría de los pobres que tienen bajas cotizaciones no llaman a las emisoras, no protestan. Los abogados, porque hay un grupo de abogados, en las dos orillas tienen las propagandas, ¿no? Que son las que dicen, llamen, vengan que yo les saco su pensión, ¿cierto? Ya no hay propagandas de los fondos, ¿no? Pues yo he visto solo las de los abogados, las de los abogados. Pero esa es la verdad. Y tenemos los números para sustentar esto, ¿no? Para sustentar esto. ¿Ahí cuál es la gran diferencia en el procedimiento que se sigue para formar una pensión, tanto por el lado, digamos, oficial de Colpensiones, como por los fondos, ¿sí? Hay que cumplir unos requisitos de semanas, hay que alcanzar unos niveles de edad. Sí. Las edades son hombres 62 años, mujeres 57, ¿no? En Colpensiones, más 1.300 semanas. Esa es la condición para jubilarse en Colpensiones. En los fondos de pensiones, si tú tienes el capital suficiente, no importa la edad. Te puedes jubilar antes de los 62 años si eres hombre, antes de los 57 años si eres lo que necesitas es cumplir el mínimo del capital. De capital. Y si no tienes el capital, pero tienes 1.150 semanas, y la edad, mujeres 57, hombres 62, te puedes jubilar con una pensión de salario mínimo. Una pensión de salario mínimo. Aquí, si uno oye cosas recientes que han salido inclusive en las dos orillas, y uno mira desprevenidamente y dice, este fue el gran negocio que montó el sector financiero para quedarse con el grueso de los rendimientos, digamos, que logran las inversiones que se hacen en los fondos de pensiones. Es decir, la parte del león se la llevan los fondos y las chichiguas se las dejan a los aportantes. ¿Por qué pueden decir eso? Eso es simplemente falso. Primero de todo es falso. Eso es una mentira. Bueno, ¿no? Los fondos han acumulado 255 billones de pesos. ¿Son de quién? Son de los trabajadores. De todos los que han ahorrado. Son de los trabajadores, ¿no? De los trabajadores. De esos 255 billones, el 70%, o sea, 180 billones, son los rendimientos, que son de los trabajadores. Los que me están viendo y están en algún fondo, esa plata es suya. Señor trabajador, señor ahorrador. Lo que aportó más la rentabilidad, digamos, que ha dado ese aporte. Más la rentabilidad que ha dado ese aporte, que es fantástica. Es más del 8% en términos reales, la rentabilidad histórica. ¿Y cuál es la gran tarea de los fondos allí? Garantizar que eso esté invertido rentablemente,
asegurar que no se pierda la plata. Pero además hay un régimen de inversión que es determinado por la superintendencia financiera. Y la superintendencia está viendo que ese régimen se cumpla. Entonces no es que tampoco No pueden invertir en cualquier cosa. invertir en lo que les da la gana. Además hay una rentabilidad mínima que hay que cumplirla. Hay que garantizar, mínimo Que hay tiene que dar tanto. Que hay que garantizarla, ¿no? Eso explica, entre otras cosas, Juan Manuel, por qué esas devoluciones a los que no se jubilan son 7 veces más grandes en los fondos que en Colpensiones. 7 veces. 35 millones versus 5 millones. Colpensiones, ¿qué hace con esa plata que está recibiendo mensualmente? Se la gasta, no la ahorra. Ahí no hay ahorro. No hay ahorro. Pues se la gasta en pagarle los subsidios a las pensiones de ingresos altos. Que es lo que veíamos ahora, que Colpensiones buenas para el que tiene ingreso alto. Para el que tiene ingreso alto, ¿no? Este es un régimen que es vergonzoso desde el punto de vista del Estado, porque subsidia a los ricos. ¿Cuánto le cuesta al Estado anualmente esos subsidios a los ricos a través de Colpensiones, como plantea usted? Pagar las pensiones públicas cuesta 57 billones al año, de los cuales 40 están desfinanciados, es un déficit, 40 billones. Que sale del presupuesto. Del presupuesto. Que lo pagamos todos, Lo pagar pagamos, impuestos. Lo pagamos todos, ¿no? Entonces nosotros como ciudadanos estamos subsidiando esas pensiones. Y entonces a los ricos les dan estrafalarias. Les dan subsidios hasta de 1.000 millones, y a los que no se jubilan, ¿no? Les dan unas devoluciones que son 7 veces menor que en los fondos de pensiones. Es como si le quitaran la plata a los pobres, que son la mayoría y no se jubilan, para pagarles unos subsidios a los que más tienen. Aquí en el fondo, de pronto lo que hay es esa discusión, lo planteaba usted al comenzar, esa discusión que en el fondo es muy ideológica, si usted quiere decir, la política, en donde es la defensa a ultranza del Estado prestando directamente este tipo de servicios básicos, enfrentado a una desconfianza muy grande que el sector privado pueda prestar también el servicio bajo unas reglamentaciones, unas regulaciones que establece el Estado. En el fondo es la pelea entre los que son, digamos, estatistas y los que son más de libre empresa, más de mercado. ¿Cuál es porque aquí pasa algo de fondo que mantiene esto entrabado y mantiene los ánimos muy crispados, porque este es de los 5 o 6 temas, la tierra, y busquemos otros 2 y son la crispación de la opinión, ¿así? Sí, como le decía, aquí hay una mezcla de muchas cosas. Ignorancia, mucha ideología. Mucha ideología, yo siento eso personalmente. Y también mala fe. Y entonces eso Cuando hace... usted habla de mala fe, ¿en qué sentido? No, de que se dicen mentiras. Ah, ya. De que se dicen mentiras. No se juega limpio. No se dice la verdad. Y hay gente que conociendo la verdad, ¿no? Dice mentiras. Por y interés político. Por interés político. Intereses diversos. ¿No? Por eso es que le hemos propuesto a la ministra de Trabajo, al gobierno, aquí hemos tenido a senadores y representantes, incluso de la izquierda, de que hagamos una serie de reuniones con los sindicatos, con los grupos políticos, con todos los grupos políticos, con los académicos, y pongamos las cifras sobre la mesa, ¿no? Crudamente. Crudamente. ¿Esto qué da? Porque esto hay que discutirlo con cifras. Sí. Esto no se puede discutirlo a gritos y acusando a otros, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que cuando hagamos ese ejercicio, la discusión no va a ser dicotómica entre buenos y malos, públicos versus privados, porque esa no debe ser la discusión, sino entre un sistema viable y justo y otro que sea inviable e injusto, ¿no? Porque otro de los problemas, Juan Manuel, es que el régimen de prima media, que es el que maneja Colpensiones. Colpensiones, el régimen de reparto de prima media. Explica un poquito, perdón. El régimen de prima media consiste en que las pensiones a los jubilados se paga con las cotizaciones de la gente directamente, no hay ahorro, ¿sí? No hay ahorro.
Entonces, ¿qué pasa? Es como un flujo. Eso es como un flujo. Eso funciona bien cuando hay muchos jóvenes, muchos trabajadores activos y poco adultos mayores. Pero por la transición demográfica, con el envejecimiento de la población, cada vez hay menos trabajadores activos y más viejos. Entonces la plata no alcanza. Menos gente aportando y más gente demandando. Menos gente aportando y más gente O demandando. sea que ese sistema pudo haber servido cuando estábamos todavía con población joven y eran mucho más los que trabajaban que los que estaban pensionando. Exactamente. Pero es la situación contraria demográficamente hoy. Entonces eso ya no funciona por dos razones. Primero, por el envejecimiento de la población. ¿Sí? Eso se volvió una pirámide financiera que ya no funciona. Y segundo, por la informalidad. Porque los trabajadores pueden ser jóvenes, pero son informales. La informalidad laboral, pues. Informalidad laboral, entonces no cotizan. Entonces, por esas dos razones, el sistema es inviable. Y son dos razones muy fuertes en la realidad colombiana. Pues, Es que la fíjese, informalidad laboral aquí es, no sé, el 60%. ¿No? 63%. Aquí hay 63. 22 millones de Este es un empleados, país que se envejeció. 22 millones de trabajadores y solo cotizan 8.5 millones. ¿No? La diferencia es la informalidad. Y los jóvenes hoy están cotizando, o sea, como son tan millennial, tan... Ese es un tercer factor. Es como que yo no le meto la plata, No, además me van a robar esto de los fondos. Y los políticos, ¿no? Entonces, hay un tercer factor que es la digitalización de la sociedad. El trabajo formal está siendo reemplazado por robots y por algoritmos y por el llamado Internet de las cosas. Entonces va a haber aún menos gente cotizando a la seguridad social, porque vaya usted a cobrarle a un robot, dígale que cotiza pensiones, a ver qué le corresponde Pero al la robot. gente sigue envejeciendo, eso sí. Y además se sigue No hay un envejeciendo. robot que envejezca por uno, eso sí, cada uno asume su vejez. Exactamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, la propuesta nuestra es que debe haber un sistema. ¿Cómo queda esto ya para el mensaje final aquí? Es que hay que ahorrar. Aquí el régimen de prima media ya no es viable, ¿no? Es una pirámide financiera que explotó. Entonces hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Entonces hay que rediseñar el sistema con base en el ahorro y la capitalización, pero puede ser administrado tanto por el sector privado como por el sector público, bajo las mismas reglas de juego. Esa es la propuesta nuestra. El tema sí, no es que sea público o privado, No. sino montemos un sistema que se corresponda con las realidades de la economía, de la sociedad de hoy, de la población, Sí. de la dinámica laboral, porque es que lo otro se quedó en la economía de los años 60, 70, que ya no existe. Ya no existe. Es un Gústenlo mundo... o no, eso ya salió, y esto es como una especie de supervivencia de ese vieja realidad social y económica. Es la añoranza. No adecuado a los tiempos de hoy. Pues. Es la añoranza de un pasado que ya no existe. Y la nostalgia siempre mata, eso sí es muy malo. Sí. Es el sueño de mucha gente que quiere un mejor pasado. Pero Que aquí hay una cosa importante. El punto, yo quisiera resaltar ya como en este cierre, esto está montado es en el ahorro privado, no es en la solidaridad. No, ahorro individual. Individual, bueno. Individual. Sí, pues ser más preciso. Sí, sí. Ahorro individual. No está basado en la solidaridad de los cotizantes de hoy con los viejos que salen, lo que llaman la solidaridad intergeneracional. Entonces el esfuerzo de cada uno, y esto no se modifica independientemente de cuál sea la dinámica demográfica. Ya no es la solidaridad, porque esa solidaridad ya no existe. Ya no existe por No. el tema demográfico. Ahora son solo solidarios los jóvenes con los viejos, pero cuando esos jóvenes sean viejos, ya no va a haber jóvenes. Entonces esa solidaridad ya no existe, ya se acabó, se rompió. Porque los robots no cotizan, yo dije. Los robots no cotizan. Ese es el punto. Yo creo que este es un tema que no se agota fácilmente, pero me da la impresión de que aquí hubo como unas pistas, por lo menos para que no traguemos entero tan fácil en unos debates que son complejos y son muy importantes, porque es que esa suma de ahorros privados es uno de los grandes formadores del ahorro
de la nación. Entonces, aquí estamos frente a uno de los escenarios donde se forma el ahorro nacional que va con destino a inversiones productivas, ¿cierto? No a sostener burocracia. Mi invitación... ¿Ustedes qué cobran? ¿Ah? ¿Ustedes qué cobran? Las AFPs cobran una comisión que es de 60 puntos básicos sobre los fondos ahorrados, que es una fracción de lo que cobra cualquier fondo mutuo. Es casi lo que cobra un corredor de bolsa, pues. Menos, no, mucho menos. ¿Cuál es la responsabilidad de invertirle bien los ahorros que usted nos está pasando, cierto? Con unos resultados que han sido excelentes en Colombia o en cualquier parte del mundo. Juan Manuel, mi invitación es a que nos sentemos, como ya lo dije, a discutir con números, que nos reunamos con las centrales obreras, con todos los grupos políticos, incluyendo, por supuesto, los grupos de izquierda, ¿no? Los académicos, y hagamos este debate. Santiago, muchas gracias. Juan Manuel, No, María, aquí. A usted. Lucecita vamos teniendo ahí poco a poco. Muchas gracias. Bueno, Muchas bueno. gracias.